Lo que haríamos es llevarlo al polo positivo de la batería y debería el motor arrancar. Bienvenidos, en el presente video voy a explicar cómo diagnosticar de manera rápida un vehículo que no arranca. A veces las personas suelen confundirse entre dos fallos que son un tanto similares, el uno de un auto que no arranca y el otro de un auto que arranca y no prende. En este video vamos a ver el diagnóstico de cuando no arranca, ya que el diagnóstico de cuando arranca y no prende lo tengo en otro video, que si desean lo pueden revisar, se encuentra en la etiqueta que les dejo en la parte de aquí. Así que comencemos. Cuando un motor no arranca, debemos centrarnos principalmente en dos posibles causas. La primera sería que la batería no tiene la suficiente carga como para poner en funcionamiento el motor de arranque. Y la segunda sería algún desperfecto con el motor de arranque o los circuitos que llegan hasta el mismo. Dicho esto, comencemos con el diagnóstico. Lo primero que debemos hacer cuando tenemos un motor que no arranca será medir el voltaje de la batería. En términos generales, una batería con un voltaje mayor a 12 voltios tendría el potencial como para poner en movimiento el motor de arranque, pero esa prueba no sería determinante. Así que en este momento yo he colocado las puntas del multímetro a los dos bornes de la batería y el multímetro lo voy a colocar en la escala de 20 voltios de corriente continua y vamos a ver qué voltaje tiene esta batería. Como podemos observar, en este momento la batería nos está dando un voltaje de 12,73 voltios, así que aparentemente esta batería tendría el potencial como para poner en funcionamiento el motor de arranque, pero esta prueba no es determinante, ya que podría ser un voltaje superficial nada más. Pero si nosotros en cambio encontráramos una lectura inferior a los 12 voltios, 11,5, 11, 10 voltios, de plano la batería no tendría el voltaje suficiente para poner en movimiento el motor de arranque, así que ese sería el problema. Pero en este caso, como tenemos un voltaje de mayor a 12 voltios, lo que vamos a proceder a hacer es, con las puntas puestas del multímetro, vamos a dar arranque y el voltaje no debería descender a menos de 9 voltios. Si lo hace, el problema definitivo sería la batería, pero si se mantiene en un voltaje superior a los 9 voltios, tendríamos que pasar a hacer otras pruebas ya en el motor de arranque. Así que en este momento vamos a proceder a dar arranque al motor y vamos a fijarnos en el voltaje que nos marca el multímetro, que no, como les digo, no debería bajar de los 9 voltios. Así que lo vamos a hacer en este momento. Y como se puede observar, el voltaje de esta batería en el momento que se da arranque está descendiendo hasta los 3 voltios. Así que definitivamente ese sería el problema por el cual el motor no arranca. Si ya determinamos que el problema del no arranque se encuentra en la batería, esto se puede deber a su vez a dos causas. Puede ser una condición momentánea de la batería o puede ser que la batería de hecho ya no sirva. ¿Por qué una condición momentánea? Quizá nosotros olvidamos algunas luces prendidas en el auto, algún consumidor eléctrico prendido y durante toda la noche o durante algunas horas estuvo descargando la batería y no se podría decir que esta batería se encuentra como para reemplazar. Lo que deberíamos hacer es ya centrarnos en este inconveniente y comenzar a diagnosticar la batería. Ver el nivel de electrolito que tiene, la densidad del electrolito, si los bornes no se encuentran sulfatados, etcétera, etcétera. Posteriormente yo voy a subir un video con el diagnóstico de una batería. El momento que lo suba lo vamos a poder encontrar en la etiqueta que voy a colocar en la parte de aquí. Pero en este video me interesa abordar de una manera general las razones por las cuales no arranca un motor, así que no me voy a detener en eso. Si ya diagnosticamos la batería y nos damos cuenta de que está descargada por una condición temporal, la solución sería poder pasarle corriente, ya sea con otra batería, con otro auto, con cables, con un arrancador. Bueno, hay algunas formas de hacerlo. En este caso yo voy a utilizar cables para dar corriente y la tengo conectado a los cables a otra batería y colocaría los cables en paralelo. Eso quiere decir que el polo positivo de una batería va al polo positivo de la otra batería y el polo negativo de esta batería va al polo negativo de la otra batería. Es importante no equivocarse en esto, ya que como este es un vehículo que tiene una computadora, sería peligroso si nosotros llegásemos a equivocarnos en estas polaridades. Así que una vez colocados ya estos cables, lo que haríamos es arrancar el motor y el vehículo debería prender normalmente.
Una vez prendido, ya por efecto del alternador, la batería va a volver a cargarse, ya no vamos a tener este inconveniente, si es que es un estado temporal de la batería, ya que si la batería se encuentra en mal estado y nosotros le damos corriente, lo que va a pasar es que la batería no va a cargar y el momento que volvamos a apagar el auto, nuevamente ya no nos va a prender. Lo que acabamos de ver sería el primer escenario, donde el culpable de que el motor no arranque es una batería en mal estado. Pero ¿qué pasaría si tenemos este otro escenario, como el que podemos observar en este momento? Una batería en buen estado que sin dar arranque nos da un voltaje de 12,90 voltios y arrancando o se mantiene en el mismo voltaje o disminuye, pero no disminuye a menos de 9 voltios. Si este fuera el caso, tendríamos el problema en el motor de arranque o en los circuitos que llegan al motor de arranque. Si ese fuera el caso, nosotros debemos saber que el motor de arranque principalmente tiene dos cables. El uno va a ser una tensión directamente de la batería mediante un cable bastante grueso que va a llegar directamente sin pasar, bueno, a veces puede pasar por un fusible, pero comúnmente va directo de la batería hacia el motor de arranque y se diferencia porque es un cable bastante grueso. Y el segundo cable es un cable delgado que activa el solenoide del motor de arranque. Para que sepan a dónde están llegando estos cables, yo hace un tiempo atrás hice un video acerca de la temática de por qué mi auto no arranca e indico en un motor desmontado a dónde llegan estos cables. Así que les invito a ver este fragmento de ese video. Con todos, si es que quieren ver completo el video, se encuentra en la etiqueta que les dejo en la parte de aquí. Solo tomen en cuenta algo: el momento que yo señalo los bornes me equivoco y menciono el borne 15. El cable que llega al motor de arranque no es el borne 15 sino el borne 50. Tomen esto en cuenta nada más. Lo que debemos buscar en el motor de arranque son dos bornes de entrada de corriente positiva. Este es el borne 15, el que recibe una corriente de baja intensidad, de bajo amperaje, la que va a permitir el accionamiento de la corriente que aquí se ubica en este otro borne de acá. Acá llega un cable con corriente positiva bastante grueso por la cantidad de amperaje que tiene que circular, y este es el mismo que se va a transmitir a este otro borne de acá para pasar a los carbones y hacer funcionar el motor. Acá tenemos el piñón del motor de arranque, el mismo que el momento que se da corriente al borne 15, este piñón se dispara hasta acá y se engrana con el volante de inercia, y el momento que cruza la corriente ya a los carbones del motor, comienza a dar vueltas el piñón. Dicho esto, yo voy a proceder a medir el voltaje de llegada de estos dos cables al motor de arranque. Nada más que en este vehículo Aveo el motor de arranque es un poco de difícil acceso, se encuentra detrás del múltiple de admisión y es este de aquí, pero es igual al motor de arranque que lo muestro desmontado. Así que lo primero que haremos es revisar la llegada de tensión de este cable grueso que llega hacia el motor de arranque, para lo que necesitaremos un multímetro ubicado en la escala de 20 voltios de corriente continua. Ubicaremos una punta del multímetro, la punta negra, en el borne negativo de la batería, y con la otra punta vamos a tocar el cable que llega con la señal positiva en este cable grueso. Y como podemos ver, en este momento el switch de encendido no se encuentra en la posición de on, pero nos está entregando un voltaje ya de 12, el mismo voltaje de batería. Como yo realizo bastante el diagnóstico de vehículos que no arrancan o arrancan y no prenden, en ocasiones me he encontrado que este cable grueso, el cual les comento que llega hasta el motor de arranque, a veces se encuentra desconectado desde el borne de aquí de la batería, o a veces en la tuerca que ajusta al cable que llega al motor de arranque se forma demasiada corrosión, de tal manera que no vamos a ver la llegada de este voltaje. El voltaje del segundo cable, el cable delgado, lo vamos a hacer con el multímetro tal cual se encuentra en este momento, y debemos poner la punta positiva del multímetro a la llegada de este cable delgado al motor de arranque, y nos debe marcar el mismo voltaje de batería el momento que nosotros damos arranque. Si nosotros verificamos la llegada de corriente de este cable pequeño y el momento que damos arranque no tenemos ningún tipo de voltaje, existe una prueba adicional que se puede hacer para llegar a descartar un daño en el motor de arranque. Lo que se podría hacer es interceptar ese cable delgado que llega hasta el solenoide del motor, y colocar, en mi caso yo me he ayudado, como es un tanto incómodo, yo perforé ese cable con una aguja y me voy a ayudar con un cable, con un lagarto similar a eso, y voy a interceptar este cable. Para realizar esta prueba debemos colocar el switch de encendido en la posición de on
la palanca de la caja de cambios en la posición de neutro, o si es que es una caja de cambio automática puede estar en la posición neutral o parking, y el freno de mano aplicado. Así que lo que haremos es tratar de prender el motor accionando el motor de arranque directamente. Así que como este cable está interceptando el cable del solenoide que llega hasta el motor de arranque, lo que haríamos es llevarlo al polo positivo de la batería y debería el motor arrancar. Si nosotros ya verificamos que el problema se encuentra en este cable, el cable delgado que no está llevando corriente al solenoide del motor de arranque, deberíamos remitirnos al diagrama e inspeccionar por donde nomás pasa. En ocasiones pasa por un fusible, a veces por un relé, a veces tiene un interruptor en el pedal del embrague. Cuando el vehículo tiene caja de cambios automática, tiene un switch cuando se pone la palanca de la caja de cambio en la posición de parking, o podría deberse a un corte de esta corriente por una alarma que tiene el auto. Bueno, puede haber varios componentes eléctricos adicionales en este circuito, así que ya deberíamos remitirnos al diagrama. Si la llegada del voltaje de estos dos cables es correcta y el motor de arranque ni siquiera se acciona cuando lo hacemos directamente, tenemos un problema ya dentro del motor de arranque, así que tendríamos que desmontarlo y verificar cuál es el inconveniente. Pueden ser que los carbones ya estén totalmente acabados o algún otro tipo de defecto dentro del motor de arranque. Si nosotros ya determinamos que el problema por el cual el vehículo no arranca se encuentra en el motor de arranque, y si nos encontramos en un lugar donde no podemos desmontar el motor de arranque y verificarlo, se puede hacer algo que no es del todo técnico, pero funciona a veces en casos de emergencia. Lo que podríamos hacer es que con algún objeto metálico vamos a golpear el motor de arranque en la parte donde se encuentran los carbones, más o menos así. Y lo que suele pasar es que los carbones que ya están totalmente desgastados vuelven a hacer contacto con el rotor y el motor de arranque nuevamente funciona. Pero si el daño es extremo en el motor de arranque, en ocasiones esta técnica no va a funcionar y la única forma es desmontar el motor de arranque e inspeccionarlo afuera. Hasta aquí el video de esta semana. Si les pareció útil la información que se dio en este video, les invito a que lo puedan compartir en sus redes sociales. También acá abajo se encuentra el botón de suscripción, es totalmente gratis. De esa manera podrán saber el momento que subo el siguiente video inmediatamente. Si les gustó el video, también me ayudarían si le colocan un me gusta. Se encuentra en la parte inferior de igual manera de la pantalla, y me pueden dejar sus comentarios que con gusto los responderé. Hasta la próxima semana.